Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre un ejercicio de, en este caso un circuito de corriente alterna. En este circuito vamos a tener que calcular 4 apartados. Primero, la impedancia total, es decir, todas las resistencias, pues su suma, ¿vale? Después tenemos la intensidad que ofrece nuestro generador o nuestra fuente de alimentación. Después tenemos que calcular los voltajes de cada componente y después tenemos que calcular también las intensidades de cada resistencia. Pues para este ejercicio tenemos distintos datos. Voy a leerlos. Tenemos un dato de un voltaje que nos ofrece esa fuente de alimentación de 110 voltios, después una frecuencia de 50 hercios y después nos van a dar datos de las resistencias. En este caso nos van a dar el valor de L, que sirve para calcular, pues en este caso, la resistencia de una bobina, que son 2 henrios. Después tenemos C para calcular la impedancia, en este caso la resistencia de un condensador, no resistencia sino la impedancia de un condensador, perdón, que son 2,987 microfaradios. Y por último tenemos una resistencia de 250 ohms. Primero hemos dicho que tenemos un generador de corriente alterna, con el cual nos ofrece un voltaje que va a ir en esta dirección. Después vamos a tener distintos elementos o distintos componentes resistivos. Una bobina, por el cual esa bobina ejerce una resistencia a ese voltaje en esta dirección y vemos que está justamente dentro del circuito. Porque después vemos aquí dos componentes, un condensador y la resistencia, que están en paralelo, ¿vale? Porque aquí tenemos un nodo donde se nos divide nuestro elemento transmisor, en este caso es un cable, ¿vale? Por lo tanto, también van a ejercer un voltaje en sentido contrario, ¿vale? Y la resistencia se va a ir moviendo a través del circuito en esta dirección, ¿vale? Perfecto. Entonces, para hacer estos problemas más fáciles, se puede hacer este circuito, pero simplificándolo. Es decir, tenemos aquí una bobina, ¿vale? Perfecto, un elemento resistivo, y la resistencia que ofrecen esos dos elementos se podría hacer de esta manera. Mira, por ejemplo, hacemos el circuito otra vez, mira, así, así, una bobina, y después aquí, en vez de esto, podríamos colocar una resistencia que tenga el mismo valor, pero llamada ZC más R, Z de condensador más resistencia, ZC más R, y lo intercambiaríamos con esta resistencia y tendríamos un circuito muy muy simple, donde tenemos dos elementos en serie, ¿vale? Es decir, podemos intercambiar esto por esto, para hacer los circuitos más fáciles. Y después podríamos intercambiar estas dos por una resistencia que incluya esas dos, de esta manera, así, una resistencia que sea así, que incluya las dos, que sea Z total, es decir, la impedancia total, y los circuitos serían equivalentes. Por lo tanto, para calcular esta Z total, pues vamos a tener que ir simplificando, o podemos ir calculando las distintas resistencias. Antes de empezar con los apartados, estos de aquí, vamos a empezar a sacar conclusiones que podemos ver en nuestro circuito. Cuando vemos un circuito en el cual tenemos resistencias en serie, pues lo que hacemos es, para calcular la resistencia total, pues sumamos las resistencias. Es decir, para calcular nuestra impedancia total, es decir, Z total, la podemos calcular con la suma de las distintas resistencias. Pero ojo, tiene que estar en serie. Es decir, si tratamos a esto como una resistencia ZC más R, ¿vale? Pues en este caso sería Z total, va a ser igual en modo de vector, va a ser igual a, en este caso, ¿cómo se denomina la resistencia que ofrece una bobina? Pues se le denomina X sub L, ¿vale? Y a esto hay que sumarle la resistencia que ofrecería este conjunto, que no es nada fácil de calcularla, es un poco complicado, con lo cual vamos a llamar Z del condensador más la resistencia, y en modo de vector o en modo de fasor, ¿vale? Entonces, primero tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Esto en cuanto a las resistencias. Después, las resistencias, cuando están en paralelo, para calcularlas lo que se hace es seguir esta regla. 1 partido la resistencia total, en este caso va a ser C más R, va a ser igual a 1 partido una resistencia, es decir, por ejemplo, X sub C, la del condensador, que se denomina, esa impedancia se denomina X sub C, más 1 partido la resistencia en forma de fasor o forma de vector, ¿vale? Para calcular resistencias en paralelo utilizamos esto. Para calcular resistencias en serie utilizamos esto. Es decir, tendríamos que calcular primero esto para sacar Z de sub C más R y después la metemos aquí y podríamos calcular la resistencia total, la impedancia total.
Más cosas que tenemos que tener en cuenta. El voltaje. El voltaje se va a ir repartiendo en serie, en circuitos que tienen elementos resistivos en serie, se va a ir repartiendo durante esos elementos, o a partir de esos elementos. Es decir, el voltaje total va a ser la suma de la primera resistencia más la segunda resistencia, ¿vale? Es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma de el voltaje, en este caso de nuestra bobina, V sub L, más el voltaje que generaría nuestra resistencia, que en este caso le hemos llamado Z sub C más R. Es decir, voy a llamar al voltaje pues C más R. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos lo primero. Después, el voltaje en paralelo. El voltaje en paralelo lo que pasa es que va a ser el mismo. Es decir, en nuestra resistencia, a lo que denominamos nosotros resistencia de aquí, V sub C más R, esto que habíamos llamado una resistencia, que está compuesta de dos componentes, pues va a ser igual que, o sea, repito, en paralelo, el voltaje va a ser el mismo en ambos lados. Entonces tendríamos que el voltaje que tendríamos de C más R va a ser igual al voltaje que tendríamos para el condensador y va a ser igual que el voltaje que tendríamos para nuestra resistencia. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estos esquemitas habría que colocarlos o tenerlos en cuenta porque después los vamos a necesitar. ¿Qué más cosas podemos saber? ¿Vale? De voltajes ya lo tenemos todo. De intensidades, pues la intensidad va a ser en circuitos con elementos resistivos en serie, va a ser la misma. Es decir, la intensidad que ofrezca nuestro generador va a ser igual, vamos al vector, va a ser igual a la intensidad que pase por nuestra bobina I sub L y va a ser igual a la intensidad que pase por nuestro elemento al que hemos llamado Z C más R, que es una resistencia equivalente a estas dos de aquí. Es decir, va a ser igual a I sub C más R. ¿Vale? En serie la intensidad es la misma. Lo contrario que el voltaje que se suma. Y ahora, en paralelo va a ser esto, pero lo contrario. Es decir, las intensidades son iguales. En serie las intensidades son iguales, pero los voltajes se suman y en paralelo los voltajes son iguales y las intensidades se van a sumar. Es decir, la intensidad de nuestros elementos en paralelo, pues la intensidad de C más R va a ser igual a la intensidad de el condensador más la intensidad de nuestra resistencia, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pues una vez que tenemos todas estas cosas en cuenta, todas estas aquí, vamos a poder empezar con nuestro apartado A, calcular Z total. ¿Cómo vamos a calcular Z total? Pues como tenemos aquí la formulita que hemos hecho a partir del razonamiento, pues veamos. Hemos dicho que Z total es X sub L más Z sub C más R. ¿Vamos a poder calcular X sub L? Correcto. Y aquí viene la fórmula de X sub L. Mira, X sub L en forma de vector, bueno, no, en forma de módulo, ¿vale? Vamos a verlo. En forma de módulo va a ser igual a L por V doble. Esta L viene en una fórmula del campo electromagnético, etcétera, con la ley de Lenz, etcétera, etcétera. Que la L va a ser dato, así que no va a haber ningún tipo de problema. Vale, entonces podríamos calcular la X sub L, pues correcto. X sub L va a ser igual a L, que hemos dicho que son 2 henrios, por W. W es velocidad angular, ¿vale? Que velocidad angular es 2pi por F, es decir, F frecuencia. 2pi por F y la F vale 50. En resumen, 2 por 2pi por 50, en este caso son 200pi y 200pi son 628,31 ohmios. X sub L va en ohmios, ¿vale? Pues serían esto ohmios. Pero a mí no me interesa tener el módulo, me interesa tener el vector. Que bueno, por si no los que no sepáis este vídeo, voy a poner aquí una forma rápida de decir lo siguiente. O sea, esto sería el plano complejo donde tenemos un eje imaginario y un eje real. Los elementos que son como las resistencias siguen en el eje real. Después tenemos las bobinas, que las bobinas van en la parte positiva de nuestro eje imaginario, en esa dirección, y después tenemos los condensadores que van en el eje imaginario, pero en sentido contrario, es decir, en la parte negativa de nuestro eje imaginario, ¿vale? Condensadores, bobinas y resistencias.
con esto vamos a entender mogollón de cosas. Así que, como hemos dicho, estamos trabajando con ahora mismo calculando la resistencia de una bobina. Y una bobina se sitúa en el eje positivo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un vector en el eje, en los imaginarios, se le coloca una y. Es decir, sería x en forma de vector, x sub L sería igual al módulo que nos ha dado 628,31 y el ángulo, que el ángulo va a ser 90 grados, o bueno, en este caso se puede ponerse 628,31 y porque está en el eje imaginario ohmios. O si no lo sabemos, pues como justamente está en el eje imaginario, pues van a formar 90 grados con el eje real, con lo cual sería 628,31, 90 grados, notación compleja del tema de los complejos, y después pondríamos ohmios. Es decir, se puede poner de forma binómica o rectangular, ¿vale? Binómica o rectangular dentro de los números complejos y después lo podemos colocar en forma polar, que sería esta manera de aquí. Vamos a trabajar de forma polar a forma binómica o rectangular y de forma rectangular a forma polar. Vale, muy bien. X sub L calculado. Venga. Vamos a ponerlo como dato para que no se nos olvide. Vale, aquí lo pongo. Vale, vamos poniendo aquí los datos para que no se nos vayan olvidando. Venga, ahora vamos a tener que calcular Z sub R, Z sub C más R, que este lleva mucho más trabajo. Venga, que borro por aquí, borro por aquí. Este nos va a ocupar casi toda la pizarra, veamos. Hemos dicho que tenemos que seguir esta fórmula. Entonces, ya lo siento, si escribo un poco pequeño porque es que vamos a tener que ocupar casi toda la pizarra con hallar X sub C más R, ya lo veréis. Bueno, pues aquí os he puesto una igualdad. 1 partido, bueno, lo que teníamos aquí, esto de aquí. Y esto se puede asimilar si hacemos distintos cambios multiplicando, bla, 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 que podemos sacar directamente Z sub C más R. Porque si aquí tenemos el inverso, no tenemos Z sub C más R. Y esto se da mediante esta formulita, que es X sub C por X sub R dividido entre X sub C más X más R. Entonces, os voy a decir una cosa, para multiplicar, en este caso vamos a trabajar con números imaginarios, para multiplicar números imaginarios es mucho más fácil hacerlo de forma polar. Y para sumar números imaginarios es mucho mejor hacerlo de forma rectangular, es decir, vamos a tener que escribir los dos tipos de notaciones. Vale, muy bien, pues siguiendo esta fórmula de aquí, vamos a calcular Z sub C más R. Primero, tenemos que calcular Z sub X sub C, esto de aquí. Venga, calculamos X sub C. X sub C viene dado por la siguiente fórmula. Para calcular la resistencia que ofrece un condensador sería 1 dividido entre C por W. Muy bien, pues esto es igual a, vamos a ponerlo, X sub C va a ser igual a 1 dividido entre C. C nos dan que son 2,987 micro, que micro es por 10 a la menos 6 faradios. Son estos faradios por W, que W son 2pi por 50, ¿no? 2pi por F. Voy a colocar aquí el 1. 1. Es decir, ahora nos toca hacer esta división de aquí para calcular cuál sería el módulo de X sub C. Muy bien, pues X sub C nos va a dar 1065,65 ohmios, pero queremos tenerlo en forma de fasor o en forma de vector. Pues voy a decir mejor fasor que vector. Bueno, pues en forma de fasor sería X sub C, y recordemos que X sub C está en el eje imaginario, pero en la parte negativa. Es decir, tendríamos que colocar menos 1065,65 por I, 90 grados, es decir, a los números imaginarios por debajo del eje imaginario se les pone un menos y una I, ¿vale? O lo podemos poner en forma polar, que sería de la siguiente manera, sería el módulo 1065,65 y el ángulo que forma, que en este caso son menos 90 grados. Menos 90 grados. Vale, muy bien. He colocado este eje por aquí para que lo podamos ver a lo largo de todos los ejercicios. Eje imaginario, eje real. Condensadores, aquí tenemos. Aquí tenemos las bobinas, L, los condensadores, y aquí tenemos las resistencias, que les voy a poner R como el eje real, no confundir. Bueno, pues bobinas, positivo, condensadores, negativo, resistencias en el eje real, con lo cual no tienen nada de I.
¿Vale? Pues lo podemos poner de esta manera. Y por supuesto ponemos ómnios. Y lo he puesto también aquí, que he corregido esto. Una vez calculado x sub c, r directamente, ¿vale? R se puede poner de la siguiente manera, como está en el eje real, pues no habría nada que hacer. Serían 250 ohmios, que sería el módulo, y el ángulo que forma con el eje de los reales es 0 grados, con lo cual ya lo tenemos, 250 ohmios, 0 grados. R, facilísimo. Pues una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo hallamos Z C más R, para poder hallar impedancia total. Muy bien, pues Z de C más R, pues tenemos que hacer ese producto y dividido entre la suma. Producto entre suma. ¿Vale? Pues X sub C, pues eso, 1065,65, ¿cuánto eran? 90 grados ohmios. Repito, arriba vamos a multiplicar con los números con la forma polar y en el denominador vamos a sumarlo con la forma rectangular. 1065,65, 90 grados ohmios, y por otro lado lo multiplicamos por la resistencia, que la resistencia eran 250, 0 grados ohmios. Y lo dividimos entre la suma. Ahora lo colocamos de forma binómica, o sea, de forma rectangular. En este caso serían menos 1065,65 y más 250, parte real, parte imaginaria. ¿Vale? Pues para hacer este número complejo ya veremos ahora lo que tenemos que hacer con vectores, que hay que trabajar también con vectores. Bueno, muy bien, pues vamos a resolverlo. En este caso tendríamos arriba una multiplicación. Para multiplicar números polales es muy fácil, multiplicamos los módulos, 1065,65 por 250, y los ángulos los sumamos, ¿vale? Resultado de eso, aquí esto era menos 90 grados, que me he equivocado, está en menos 90, menos 90. Estos son menos 90 grados, porque es X sub C, un condensador, y el condensador estaba para abajo, ¿vale? Menos 90 grados, que sería este ángulo de aquí. Bueno, muy bien, pues esto daría, ¿vale? 266.412,5, y sumamos los ángulos, menos 90 más 0, pues menos 90 más 0 son menos 90 grados, y todo esto van a ser ohmios, ohmios por ohmios, ohmios al cuadrado. Ohmios al cuadrado. ¿Vale? Bueno, aquí sería también ohmios, que no lo he puesto, ohmios, y aquí también serían ohmios, que si sumamos ohmios no va a pasar nada más, que nos va a dejar ohmios, es decir, el resultado de eso serían ohmios. Bueno, ahora llega la parte más interesante. Hacer esto de aquí. No podemos sumar un número real más un número imaginario de forma tan sencilla. Tenemos que verlo en un plano. Vamos a dibujar, en vez de esto, vamos a hacer esto de aquí. Tenemos aquí el eje real, el eje imaginario, ¿vale? Tenemos un vector, tenemos nuestro vector 250 con 0 grados, es decir, imaginemos que sería este de aquí, ¿vale? Nuestro vector. Nuestra R, ¿vale? R. Y abajo, hacia abajo, tendríamos el condensador, que el condensador serían, pues, esto de aquí, ¿vale? X sub C, ¿vale? En forma de vector, en forma de fasor. ¿Y cómo sumamos estos dos vectores? Pues muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar esto aquí. Y lo único que habría que hacer es, a este vector de aquí, en este extremo, le colocamos este vector de aquí, que sería, si lo hiciéramos así, y llegaría hasta aquí. O podemos hacerlo de esta manera, como si fuera un rectángulo. Y el vector resultante de esa suma sería este vector de aquí, ¿vale? Este nuevo vector, al que le voy a llamar V, es muy interesante porque podemos realizar el teorema de Pitágoras. Vemos que aquí nos formamos 90 grados porque el vector lo hemos puesto en forma perpendicular al otro vector, forma 90 grados. Tenemos aquí un cateto que es X sub C, tenemos el otro cateto que es R, y hipotenusa pues sería la raíz cuadrada de los dos componentes al cuadrado. Es decir, el módulo de nuestro vector V sería la raíz cuadrada de los dos componentes al cuadrado. En este caso sería 250 al cuadrado más menos 1065,65 al cuadrado, por el cual el menos no va a afectar a nada, se va a ir el menos, ¿vale? Esto nos daría 1094,58 ohmios. Perfecto. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos ese ángulo, el ángulo que forma con el eje de los reales? Pues podemos utilizar la tangente. La tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto, en este caso va a ser X sub C,
dividido entre el cateto contiguo. El cateto contiguo va a ser este de aquí, que va a ser R. Es decir, que para calcular el ángulo tendríamos que hacer la tangente del ángulo que estamos buscando, ¿vale? Esto lo estaríamos colocando de forma polar. Repito, tangente del ángulo que estamos buscando pues sería igual a parte imaginaria menos 1065,65 dividido entre la parte real. La parte real es 250. Entonces, para calcular el ángulo, pues tendríamos que hacer arco tangente, tangente a la menos 1, ¿vale? Tangente a la menos 1, arco tangente de esto que tenemos aquí, menos 1065,65 dividido entre 250. Y ese ángulo daría menos 76,8 grados. Vale, pues el ángulo resultante que hemos obtenido sería menos 76,8 grados, ¿vale? Y eso también se puede ver fácil por los módulos, 1065, 250, pues claramente el vector sería más o menos así en términos reales, el vector sería así y el otro sería así, con lo cual el ángulo va a ser muy amplio. Muy bien, pues tenemos calculado nuestro V. Entonces sería aquí 1094,58 y de ángulo menos 76, esto es de forma polar, menos 76,8 grados. Perfecto, pues habría que hacer ahora esta división y cuando dividimos, ¿vale? Cuando dividimos números polares habría que dividir los módulos, en este caso los números que tenemos ahí, y restar los ángulos, es decir, menos 90 menos 76,8. Y por cierto, esto sería omnio cuadrado dividido entre omnio, pues este cuadrado se va a ir con nuestro omnio. Muy bien, pues tendríamos que hacer esa división. Muy bien, si hacemos nuestra división serían 266.412,5 entre 1094,58, 243,52 aproximadamente, y de ángulo pues sería menos 90 y hay que restarle el otro ángulo, es decir, menos 76,8, que en resumen sería menos 90 más 76,8 que da menos 13,2, lo cual no haría falta hacerlo, se lo podría hacer casi mentalmente, y nos queda un omnio arriba, con lo cual así nos queda. Entonces, z sub c más r va a ser igual a esto. Este era el proceso más largo de todo este vídeo. Vale, pues lo ponemos aquí. Z sub c más r es igual a 243,52 menos 13,2 grados ohmios. Pues una vez que tenemos z sub c más r, que nos ha costado mucho de hallar, pues ahora hay que hacer lo siguiente, sumarlo con x sub l. Pero recordemos, lo tenemos en forma polar, queremos tenerlo en forma binómica o rectangular para poder sumarlo con x sub l de manera fácil y eficaz. Entonces, ¿cómo lo ponemos en forma binómica o polar? Vamos a volver a lo mismo de antes, aquí, eje real, eje imaginario, y ahora tenemos el vector resultante, que es este de aquí, que correspondería con 243,52, es decir, tenemos z sub c más r. Y lo queremos poner en forma binómica o en forma rectangular. ¿Cómo lo ponemos? Pues tenemos z sub c más r, es decir, tenemos el módulo, tenemos el ángulo que forma con el eje de los reales, pues lo único que habría que hacer es hacer esto de aquí, ¿vale? Y ahora podremos hallar tanto la parte imaginaria que correspondería con esta, ¿vale? Correspondería con esta, y la parte real que correspondería con este cateto. Entonces, a partir del ángulo podemos saberlo con el seno y con el coseno. Muy bien, pues seno de este ángulo cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, es decir, seno de nuestro ángulo será igual a cateto opuesto, que en este caso es nuestra parte imaginaria, lo vamos a llamar IM, parte imaginaria, dividido entre nuestra hipotenusa, que correspondería con el módulo, perdón, seno de nuestro ángulo, que nuestro ángulo es seno de menos 13,2, y va a ser igual a imaginario, a la parte imaginaria dividido entre la hipotenusa, que la hipotenusa son 243,52. Es decir, si despejamos aquí el imaginario, pues nos daría 243,52 por el seno de menos 13,2. Que en este caso esto daría menos 55,61 y, es decir, sería negativo y le tenemos que colocar el componente y porque estamos con el imaginario, ¿vale?
vector imaginario. Muy bien, pues ahora vamos a calcular el coseno, o lo que sería la parte real, ¿vale? Pues el coseno de nuestro ángulo sería cateto contiguo dividido entre hipotenusa. Es decir, pues para calcularlo sería coseno de menos 13,2. El coseno va a ser positivo porque está la parte positiva de los ejes reales. El coseno de menos 13,2 va a ser igual a la parte real dividido entre la hipotenusa. Lo mismo, 243,52. Y la parte real, pues sería el producto entre 243,52 por el coseno de menos 13,2, que en este caso va a ser positivo ese coseno, y nos va a dar 237,086. En este caso lo dejamos así. Y no hay que ponerle nada imaginario ni nada. ¿Vale? Pues entonces, nuestro vector z sub c más r se puede colocar de forma rectangular, se colocaría como 237,086 menos la parte imaginaria, menos 55, sería, y ahora más la parte imaginaria, que la parte imaginaria es menos 55,61 y de esas dos maneras lo podemos colocar. Muy bien, pues una vez que tenemos esto, ya ahora sí podemos calcular la impedancia total. ¿Vale? Pues la impedancia total, la Z total, hemos dicho que era X sub L, la resistencia que ofrece nuestra bobina serían 628,31 y en este caso aquí esta forma polar, forma rectangular o binómica, sería de esta manera. Y habría que sumarle pues z sub c más r, es decir, más 237,086 menos 55,61i. Esto es muy interesante porque la parte real se va a dejar igual y se suman las partes imaginarias. ¿Vale? Solo tenemos una parte real, pues la dejamos. 237,086, esta no la tocamos y ahora hacemos esta, sumamos esto más esto, en este caso se va a restar, 628 menos 51,61 más 572,71 y ohmios. Toma, tenemos la Z total, con lo cual apartado A resuelto y los demás apartados van a ser cortitos. ¿Por qué? Porque con la Z total solamente habría que utilizar la ley de Ohm. En el segundo apartado vamos a tener que calcular, ¿lo ve?, la intensidad que circula por nuestro circuito. En este caso vamos a tener que utilizar la de la intensidad del generador, que va a ser igual a la intensidad de L más intensidad de C sub R. ¿Vale? Recordemos que la ley de Ohm viene dado por lo siguiente: V es igual a I por R. Muy sencillo, estás en forma de módulos, pero en forma de vectores también se puede. Es decir, se puede hacer de esta manera. Vale, pues nosotros también vamos a utilizar vectores. Entonces, para calcular la IG total, pues despejaríamos aquí la I y la I sería, nuestra I sería V en forma de vector o en forma de fasor entre R en forma de fasor. ¿Vale? Despejaríamos la I y nos quedaría de esta manera. Entonces, si calculamos la I total, la I del generador, forma de fasor, será igual a el voltaje. El voltaje son 110, pero no nos dice el ángulo. Pues el ángulo que vamos a utilizar siempre para el voltaje son 0 grados. Y ponemos voltio, ¿vale? 110, 0 grados, voltio. Y ahora vamos a utilizar la de la resistencia, que en este caso nuestra resistencia total del circuito, Z sub T, es decir, la impedancia total de nuestro circuito. Con lo cual lo podemos poner de esta manera, pero no nos va a interesar colocarlo de manera binómica, porque para dividir es mucho más fácil hacerlo mediante la forma polar. Entonces habría que pasar esto a forma polar. ¿Cómo se haría? Muy sencillo, lo mismo. Raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, en este caso z total en forma polar sería, z total va a ser igual a, bueno, pues calculamos módulo de z, de z total, que sería pues ambos términos al cuadrado, que esto nos va a dar una cosa, y para calcular el ángulo, pues para calcular el ángulo sería la tangente a la menos 1 de parte imaginaria, es decir, 572, en este caso es positivo, pues muy bien, entre la parte real, que serían 237,086. Y de aquí sacaríamos tanto módulo como ángulo. En resumen, que el módulo es este y el ángulo es este, con lo cual podríamos poner aquí 619,84 con un ángulo de 67, en este caso es positivo el ángulo, 51 grados, y en este caso son
ohmios, que es una impedancia total. ¿Vale? Pues ya está, muy sencillo. Intensidad del generador, 110 entre 619,84. Y los ángulos se restan. En este caso sería 110 entre 619,84, 0,177 aproximadamente, 177. ¿Vale? Y el ángulo pues sería 0 menos 67,51, pues menos 67,51 grados. Es decir, el ángulo de la resistencia en este caso es positivo, pues el ángulo de intensidad va a ser el mismo, pero negativo. Sabiendo que el voltaje ofrece 110 grados y 0 grados en nuestro plano complejo. Muy bien, pues tendríamos intensidad total. Ohmios no, amperios, ¿vale? Intensidad en amperios. En el siguiente paso, apartado C, para calcular las caídas de tensiones que sufren esas resistencias, V sub L, V sub C y V sub R, de los tres elementos resistivos, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en lo que hemos escrito al principio. Por eso es recomendable hacer esto al principio, para después hacerlo mucho más fácil. ¿Vale? Pues sabemos que la V total es igual a V sub L más V sub C más R. Que sabemos que si calculamos V sub C más R, pues tenemos V sub C y V sub R. Eso está muy bien. Podemos utilizar también la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por la resistencia. ¿Vale? En este caso, voltaje de la bobina. Voltaje de la bobina es lo que queremos calcular. Entonces sería, aquí podríamos decir que V sub L es igual a la intensidad de la bobina. Intensidad de nuestra bobina lo tenemos aquí, que es igual que la intensidad que nos ofrece nuestro generador. Es decir, la intensidad total es igual que la intensidad que pasa por nuestra bobina. Y tenemos aquí la intensidad total, pues va a ser la misma. Entonces, V sub L va a ser igual a la intensidad del generador o intensidad de la bobina por la resistencia que ofrece una bobina, que sería en este caso X sub L, todo en forma de fasor. Pues lo tenemos, qué sencillo, ¿no? Pues calculamos V sub L. V sub L va a ser igual a IG, en este caso 0,177 y menos 67,51 grados amperios por la resistencia que nos ofrece X sub L, que son 628,31 y aquí 90 grados ohmios. Y ahora multiplicamos números polares, ¿vale? Pues tendríamos la forma polar de un número complejo, pues para multiplicarlo multiplicamos módulos y sumamos los ángulos, ¿vale? Pues en nuestro caso tenemos que el producto entre estos dos módulos sería 111,21 y el ángulo, la suma de los dos ángulos son 22,49. Y ponemos voltios. Pues tenemos V sub L, ya la tenemos. Toma V sub L. Y a partir de V sub L podríamos sacar V sub C más R, pero también lo podríamos hacer de esta misma manera, porque V sub C más R tiene la misma intensidad, ¿vale?, que la intensidad del generador y por la resistencia. Pues podríamos decir que el voltaje que tenemos de V sub, o sea, el voltaje de C más R del condensador más la resistencia que hemos puesto al principio, va a ser igual a la intensidad que tenemos, la intensidad de C más R, que es igual que la del generador, por las fórmulas que tenemos aquí, intensidad del generador por la resistencia que nos ofrece. Que la resistencia que nos ofrece es esta de aquí, en forma rectangular y aquí en forma polar. Pues lo ponemos en forma polar. Y bueno, podríamos aquí X sub C, bueno, hemos puesto, no, era Z sub C más R. Z sub C más R, la impedancia de C más R. Entonces, en resumidas cuentas, el voltaje de C más R es igual a intensidad total 0,177 menos 67,51 grados, en este caso es intensidad, pues en amperios, por la resistencia que nos ofrece, es decir, esta de aquí, 243,52 menos 13,2 grados, y en este caso serían ohmios. Pues si multiplicamos otra vez números polares, pues el resultado va a ser 43,1 menos 80,71 grados volt. Y como V sub C más R es igual que V sub C más V sub R, pues ambas, V sub C y V sub R, van a ser iguales. Lo podríamos resumir de esta manera. Y habríamos calculado el apartado C. Y últimamente el apartado D, que es facilísimo también. Venga, pues apartado D, calculamos intensidad de la bobina, del condensador y de la resistencia. Las intensidades, tenemos aquí una fórmula de intensidades y tenemos aquí otra fórmula de intensidades. Pues ya tenemos prácticamente una intensidad hecha y otra también. Es decir,
tenemos I sub L, que para calcular I sub L pues ya la tenemos, porque I sub L va a ser igual a I sub G. Es decir, en resumidas cuentas, que I sub L va a ser igual a 0,177 menos 67,51 grados amperios. Venga, una ya la tenemos. Vamos ahora a calcular I sub C. I sub C y I sub R. Pues la tendríamos que ubicar en esta fórmula de aquí. Y para ello tendríamos que ver que I sub C más R va a ser igual a IG total. Entonces tendríamos que hacer una pequeña suma. Es lo único más complicado que puede haber aquí. A lo mejor no haría falta ni hacer eso, porque con la ley de Ohm, recordemos, podemos sacarlo directamente. Ley de Ohm, I es igual a V entre R. Pues lo tenemos. Entonces, la intensidad de nuestro condensador va a ser igual a el voltaje que tendríamos en el condensador, ¿vale? El voltaje de nuestro condensador, que mira, el voltaje de nuestro condensador es V sub C más R. Y ya le tenemos calculado, que es este de aquí. Vale, pues sería V sub C y B entre la impedancia del condensador, X sub C. Entonces, en resumidas cuentas, pues lo podríamos calcular. Y sub C y del condensador será V del condensador, que lo tenemos ahí, pues, forma de vector, de fasor, pues sería 43,1 menos 80,71 grados, voltio dividido entre la impedancia del condensador, que la tendríamos por aquí. 1065,65 menos 90 grados ohmio. Y tendríamos que hacer esta operación. Sería 0,041 y el ángulo 9,29 grados amperio. Pues ya está. Y del condensador aquí lo tenemos. Y nos falta últimamente I sub R. Y de la resistencia. Que I de la resistencia será voltaje que tiene la resistencia, voltaje de la resistencia, dividido entre la propia resistencia en forma de fasor. Por lo cual, I de la resistencia será igual a V de la resistencia. V de la resistencia es igual que V sub C más R. Es decir, esto es 43,1 menos 80,71 grados voltio, dividido entre resistencia, pues 250, 0 grados ohmio. Y nos va a quedar en amperios, que sería 0,1724 menos 80,71 grados amperio. Y hasta aquí tendríamos todos los cálculos de resistencias, caídas de tensión y todo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.